momento, un tiempo de inicio, donde de tu corazón puedas agradecer al Señor con toda tu alma, que de adentro de tu alma pueda fluir la gratitud y agradecimiento por lo que Él está haciendo en el interior de nuestros corazones. Padre, te damos gracias por esa obra soberana, Señor, que estás haciendo en nuestro corazón, por esa manifestación del poder de tu Espíritu, Señor, en el interior de nuestras almas. Ya ha comenzado, Señor, esa obra en nuestros corazones y que tú la estás perfeccionando. Nosotros sabemos que hay muchas cosas todavía, Señor, en nuestros corazones que necesitan ser trabajadas para que el incremento de la vida de tu Hijo pueda gobernar por completo nuestros corazones. Pero hay un deseo, Señor, en nuestra alma, hay un anhelo por ti, Señor, en nuestros corazones. Nos acercamos sedientos, deseosos de ti, Señor, porque ya hemos probado, Señor, ya hemos cavado nuestras propias cisternas y nuestras propias cisternas no nos han llenado, Señor. Tú eres la fuente, lo único que puede saciar nuestros corazones. Por eso nos acercamos confiados a ti, al trono de tu gracia, donde podemos hallar el oportuno socorro. Venimos con una actitud humilde, Señor, a ti, sabiendo que tú eres el único que nos puedes saciar, que nos puedes transformar por el poder de tu santo y glorioso Espíritu. Gracias, Señor, por esa obra gloriosa, soberana de tu Espíritu en el interior de nuestros corazones. Reconocemos que tú eres digno, Señor, de honor y de gloria. Reconocemos el sacrificio que tú hiciste en la cruz para perdón de nuestros pecados. Reconocemos la obra de la resurrección, del poder de esa vida resucitada hoy, impartida por tu Espíritu en nuestras almas, para que allí, Señor, con ese poder y tu vida en el interior de cada uno de los corazones, Señor, se pueda manifestar la vida de tu Hijo en nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, por esa gloriosa obra que tú estás haciendo en nuestros corazones. Te bendecimos, vamos. Adora al Señor con tu propio corazón. Dile, Señor, damos gracias. Dale gracias al Rey de la Gloria. Dale gracias al que te creó, al que te formó, pero también te redimió cuando tú estabas muerto, perdido en tus delitos y pecados. Él te dio vida y te dio de su vida, de esa vida eterna, gloriosa. A ti te damos gloria, Señor. Vamos a aplaudir el nombre del Señor. Oiga, como pueden sentarse, bienvenidos cada uno de ustedes. Nos gozamos esta preciosa mañana que nos podamos reunir para congregarnos. ¿Podrían ponerse de pie los que nos visitan por primera vez, por favor? ¿Pueden ponerse de pie los que nos están visitando? Vamos a dar un aplauso al Señor. Nos gozamos mucho de que ustedes estén con nosotros. Es un gusto, una alegría. Queremos decirles que aquí está una iglesia que por la gracia del Señor fue comprada, lavada por sangre de Cristo. Y queremos decirles que nos gozamos mucho de su presencia en este lugar. Pueden sentarse. Gracias. Vamos a aprovechar el tiempo. Solamente quiero recordarle los anuncios, porque yo sé que a veces los anuncios se dan entrando y están llegando los hermanos y no se ponen la atención de vida. Pero les recuerdo que todas las mañanas tenemos un tiempo de convivencia. Hay unos hermanos ahí que siempre tienen un cafecito listo para tener un momento de compartir. Anímense, véngase temprano un día, llegue a las 9, ¿verdad? Y convivimos, compartimos juntos ahí antes de comenzar nuestra reunión.
Lo segundo, también quiero decirles que a los muchachos después de nuestra reunión pueden pasar. Estamos tratando de compartir con los jóvenes para que ellos puedan identificarse con los jóvenes también, ¿no? Ahí también hay un hermano que está esperando para compartir con ellos. También quiero decirles que estamos planeando una reunión de matrimonios, de parejas, ¿no? Usted dice, yo soy casado, pues usted puede venir para que se case, en nombre del Señor, ¿verdad? Y orden de su vida. Queremos hacerlo, aquí me mencionó que es el 8, no, queremos hacerlo el 2 de octubre, entrando el mes, vamos a edificar. Lo vamos a hacer el sábado para que sea un tiempo, ¿verdad?, exclusivo para las parejas, que yo sé que lo necesitamos. Y recordarles también que el día 25 de octubre, de este mes, tenemos nosotros la reunión de varones. Y vamos a estar hablando con respecto al tema del poder del dominio en el varón. Amén. Así que queremos también pasar un tiempo, pasamos un momento agradable, porque no es una predicación, todos compartimos de lo que el Señor nos ha dado, pero siempre enfocado en el tema. El tema va a ser el poder del dominio en el varón. ¿Verdad? Qué importante es que el dominio propio se esté desarrollando en cada uno de los corazones de los hombres. Y podemos identificarnos, porque todos en algún momento tenemos ciertas áreas de debilidad y ahí nos fortalecemos en la fe, en el nombre del Señor. Amén. Bien, vamos a compartir la palabra del Señor. Por favor, abra su Biblia en este texto que quiero que usted tenga ahí. Hebreos capítulo 6, verso 10, solamente como introducción. Dice, porque Dios no es injusto. Diga, Dios no es injusto. Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Dios no es injusto. Para olvidar la obra de amor, el servicio que usted presente, ¿verdad?, hacia el Señor y también hacia los hermanos, en el nombre de Jesús. Padre, te damos muchas gracias en este momento por tu palabra gloriosa. Oramos para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, despiertes en nuestro corazón servir, pero servir desde la perspectiva tuya, desde lo que tu palabra enseña que nosotros debemos hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. ¿Cuál es el propósito del servicio a Dios? ¿Cuál es el propósito del servicio a Dios? Lo primero que debemos de hacer es que comencemos entendiendo la definición del propósito de Dios. Creo que es muy importante que podamos entender la definición del propósito de Dios. Yo sé que muchas de las veces somos pero tan atrevidos que cada uno de nosotros comienza a desarrollar, ¿verdad?, sus propias ideas con respecto al propósito de Dios. O lo que es peor es que a veces nosotros pensamos que Dios tiene un propósito para algunos y otro propósito para otros. Que Dios tiene un plan A para unos y Dios tiene un plan B para otros. Y eso no es así. Pero en el corazón de Dios, siempre lo que vamos a ver en la Escritura es que solamente hay un único propósito para toda su creación. Para todos nosotros, los que por la gracia del Señor hemos nacido de nuevo. Para aquellos que Dios llama por la obra del Espíritu Santo en sus corazones. Dios quiere exactamente la misma cosa en cada alma. En cada una de las almas Dios quiere hacer la misma cosa. En todo momento, en todo lugar. Dios quiere el incremento y la glorificación de su Hijo. Diga el incremento. El incremento. Y la glorificación de su Hijo. Eso Dios lo quiere hacer en cada una de las almas. En cada uno de nosotros Dios quiere el incremento y la glorificación de su Hijo en nosotros. Entonces es obvio
que el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros y no todos los miembros funcionan de la misma manera. Es lo que el apóstol Pablo dice en su carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Miren lo que dice el apóstol, habla acerca de las diferentes funciones dentro del cuerpo de Cristo, pero hay un solo propósito. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Corintios capítulo 12, verso 12 dice, porque así como el cuerpo es uno. ¿Es qué? Es uno. Y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. O sea, todos los miembros del cuerpo, ¿verdad? Formamos un solo cuerpo. Así también Cristo. El verso 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, fuimos todos sumergidos, metidos. Fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Todos por la gracia del Señor, aquellos que hemos nacido, aquellos que han experimentado la obra regeneradora del Espíritu en sus corazones, aquellos que el Señor comenzó a alumbrar y que cuando el Señor comenzó a alumbrar siguieron al Señor, ¿verdad? Esa obra de Dios en el corazón, dice la palabra que se nos dio a beber un mismo espíritu. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y por eso es que todos los miembros venimos a conformar, venimos a ser parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Amén. Verso 14. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Lo que Pablo está haciendo preguntas retóricas. La respuesta es no. El hecho de que no sea oreja, ¿verdad? Que sea ojo no quiere decir que no soy parte del cuerpo, ¿no? Y por eso en el cuerpo de Cristo no debe de haber competencia, ni debe de haber rivalidad entre nosotros. Ni entre nosotros como congregación, ni entre la iglesia debería de haber eso. No debería haber rivalidades. No, por lo contrario. Si nosotros tenemos la claridad de que somos un cuerpo en Cristo, miembros los unos de los otros. Entonces imagínese usted, ¿verdad? Que mi mano le dice a mi boca, ¿verdad? Yo quiero hablar como tú. Porque es que yo quisiera, realmente yo creo que yo puedo hablar mejor que tú, ¿verdad? Y mi ojo le dice a mi mano, no, yo quisiera ser tú la mano. Estoy avergonzando esto para que usted pueda entender lo ridículo que podría ser esto, ¿cierto? Porque cada una de las partes del cuerpo conforman un todo, pero no puede haber ese tipo de rivalidad entre el cuerpo. ¿Por qué? Porque dentro de ese cuerpo hay una sola vida. Y la expresión a través de los diferentes miembros del cuerpo es la expresión de la vida del cuerpo. ¿Cierto? Por eso es muy importante que nosotros podamos entender que hay un propósito, es la expresión de la vida del Hijo de Dios a través del cuerpo, independientemente de su función que usted puede estar realizando. Pero eso es muy importante. Verso 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría ese oído? ¿Dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado a los ellos en el cuerpo como Él quiso. Así que lo que vemos, lo que el apóstol Pablo está descubriendo en la carta, ¿verdad?, a los Corintios, es que el ojo, el pie, juegan papeles diferentes en el cuerpo, pero la diversidad de la función no significa diversidad de propósito. Hay un solo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Diga, la expresión de la vida del Hijo de Dios. Así como el propósito, ¿verdad?, que hay aquí en mi cuerpo es que mi vida sea expresada a través
por ejemplo, en este momento de lo que estoy hablando, a través de lo que estoy haciendo, que la vida se exprese. Y eso es lo que el Señor quiere en su cuerpo. La expresión de la vida de su Hijo. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. Así que el cuerpo de Cristo, los miembros pueden tener diferentes funciones, pero hay un solo propósito. Es en contener y expresar la vida del Hijo de Dios. Contener y expresar la vida del Hijo de Dios. Cada uno de mis miembros contiene la vida. Y la función es expresar la vida. Entonces, muy importante que nosotros podamos tener esto en cuenta. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante esto? Porque si nosotros entendemos, a veces no entendemos que realmente la vida de Dios tiene que ver, tiene que expresarse a través del ser vivo. Y a veces nosotros no miramos eso, pero tiene que ser la vida de Él en nosotros, obrando en el interior de nuestro corazón. Entonces, ¿cómo definiríamos qué es propósito de Dios? En pocas palabras, es la glorificación de Cristo a través de un cuerpo que contiene y expresa su vida. Es la glorificación de Cristo que contiene y expresa su vida. Ese es el propósito del Señor. Y Dios lo hace a través del servicio. Y eso es muy importante. Dios nos ha comprado, nos ha redimido para un propósito. Y el propósito tiene que ver con su servicio. Diga, el propósito tiene que ver con su servicio. Con su servicio. Entendiendo, ¿verdad?, que el servicio es una expresión de la vida del Hijo de Dios a través de su cuerpo. Entonces, muy importante que entendamos que el servicio tiene que ver con la expresión de la vida del Hijo de Dios. Entonces, otra vez, muchas de las veces cuando hablamos de servicio, inmediatamente, ¿verdad?, comenzamos a imaginar, comenzamos a idear con nuestras propias palabras con respecto al servicio. Y nosotros tenemos que entender qué quiere decir o cuál es el propósito de Dios en su servicio de acuerdo a las Escrituras. De acuerdo a las Escrituras. Dios en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que vamos a de parte de las palabras para poder comprender lo que Dios quiso decir y quería hacer a través de esto. Dios habló a Faraón por medio de Moisés acerca de su servicio. Por favor, vengan conmigo a Éxodo capítulo 4, versículo 22. El pueblo de Israel es la sombra, ¿verdad?, de lo que es el cuerpo de Cristo. Hay muchas sombras, muchos cuadros en el Antiguo Testamento que apuntaban a Cristo, que señalaban a Cristo, que enfocaban a Cristo, lo que Él realmente haría, ¿verdad?, y lo que Él sería realmente en nosotros. Entonces Dios habló a Faraón por medio de Moisés acerca de su servicio. Éxodo capítulo 4, versículo 22. ¿Qué dice? Oiga eso. Entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo. ¿Es mi qué? Mi hijo. ¿A qué se estaba refiriendo? Al pueblo. ¿Ve? Estaba hablando acerca del pueblo de Israel. Era visto en la perspectiva de Dios, era visto como su hijo. Era visto como un solo hombre. Aunque en ese pueblo había muchos, ¿verdad?, muchas personas, en la perspectiva de Dios estaba mirando a ese pueblo como su hijo, como un hombre. Mi primogénito, dice el verso 23, y te he dicho, déjame ir a mi hijo. ¿Para qué? Para que me sirva. Esas fueron las palabras de Moisés al Faraón, ¿verdad? Deja ir a mi hijo. Deja ir a mi hijo. Ahora, ¿qué es lo que estamos mirando acá? En sombra, en tipo, en figura, en cuadro. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, que ese hijo, ¿verdad?, que ese hijo corporativo realmente es el cuerpo de Cristo. Ahora en el presente. En aquel tiempo era el pueblo de Israel. Pero ahora
el Señor nos ve como uno. Diga, como uno. Como uno. Por eso es que cuando entendemos y por la gracia del Señor Dios nos abre nuestro entendimiento, nos damos cuenta, gloria a Dios, ¿verdad? Que el Señor esté usando hermano fulano, hermana fulana, gloria a Dios por eso, porque es la expresión de la vida del Señor y es parte de mí, no de ella, o yo de Él. ¿No? Entonces, por eso es muy importante que nosotros podamos ver todo esto. Todo lo que Dios mandó a Israel eran tipos, sombras que apuntaban a Dios, apuntaban a Cristo, señalaban a Cristo. Aunque Dios lo expresó en el Antiguo Testamento. Recuerden que en el Antiguo Testamento todas las cosas eran ¿qué? Eran externas, diga externas, ¿verdad? Que apuntaban a alguien, apuntaban a Cristo, pero en sombra. ¿Ve? En sombra. Esta no es la verdadera mano, la mano es esta. Esta solamente es una sombra. Así eran las cosas que Dios a través del Antiguo Testamento le mandó a hacer al pueblo de Israel. ¿Ve? Dios le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Cuando usted ve y sale el pueblo, Dios comenzó todo, ¿verdad? Un diseño de cosas. Dios diseñó todo un diseño de cosas y se las mandó a Moisés que se hiciesen. Desde el tabernáculo, ¿verdad? Todo el mobiliario que iba a haber dentro del tabernáculo, el arca, el candelabro, la mesa, el altar, la fuente, todo eso señalaba a Cristo. Diga, señalaba a Cristo. Era una sombra de Cristo. El candelabro es Él. El tabernáculo es Él. ¿Ve? Los panes es Él. Todo es Él. Diga, todo es Él. Todo es Él. Y aún, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver con las vestimentas y el servicio que los hijos de Israel, especialmente la tribu de Leví, iban a tener, fue diseñada por Dios. Las telas, las piedras, todo fue diseñado por Dios. Y Dios le dijo a Moisés, asegúrate que todo lo que vas a hacer, ¿verdad?, sea conforme al diseño. Porque era la manera de cómo se iba a servir al Señor. ¿Era la manera de qué? De cómo se iba a servir al Señor. ¿Ve? Dios tenía un diseño específico para su servicio. Todo apuntaba, todo tenía que ver con Cristo. Por eso es que cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento que cuando se alteraba, por ejemplo, el aceite, cuando se alteraba uno de los sacerdotes y quería servir a su antojo, Dios mató a los hijos de Adán por eso. Porque ahí estaban involucrando sus propias ideas, sus propias perspectivas, sus propias maneras de pensar, de que así se debería de servir al Señor. Queridos, y nosotros pensamos que Dios ha cambiado. O sea, que Dios en el Antiguo Testamento sí exigía que su servicio fuera de tal manera, y ahora en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, vamos a vivir como diablos entonces. No, eso no es así. Eso no es así. Pero, ¿sabe por qué? Porque es que el servicio a Dios lo comenzamos a desarrollar de acuerdo a nuestros propios pensamientos. Expresa muchas de las veces la rebelión y la falta de respeto al Señor aquí en nuestro propio corazón. Es una expresión realmente de lo que hay en nuestro corazón, porque hoy en el Nuevo Testamento debería de haber un obrar del Señor, porque ya no es externo ahora. El servicio que nosotros presentamos, diga, ahora es interno. Ahora es interno. Ahora es interno. Y todo lo que nosotros realmente expresamos al Señor expresa lo que hay de Él en nosotros. Habla del incremento de Él en nosotros. Por ejemplo, todas las ofrendas que se hacían, ¿verdad? De todas las ofrendas que se traían, todo lo que se presentaba al Señor, los granos, las palomitas, todo lo que se hacía, tenía una demanda del Señor de cómo debía de presentarse. Los corderos que se presentaban no tenían que ser el ciego, el cuerpo, no, tenía que ser lo mejor, porque eso es una
expresión del servicio hacia Dios. Ahora, esos servicios serán ¿qué cosa? Diga externos. Externos. ¿Ve? Pero ahora, ¿verdad? Se expresan realmente del interior del corazón. Por eso es que cuando el incremento de la vida de Él, ¿ve? De la vida de Él no está incrementada, por eso es que hacemos servicios a como se nos antoja. Porque no es la vida del Señor obrando, realmente es nuestra vida. Y presentamos al Señor en nuestro servicio, lo que nosotros queramos. Servimos al Señor de acuerdo a nuestra propia mente, de acuerdo a nuestra propia perspectiva, de acuerdo a lo que nosotros queremos. Hacemos lo que nosotros pensamos, que eso es servir al Señor. ¿Ve? Entonces es muy importante que nosotros podamos ver esto, queridos. El servicio, ¿cuál es el servicio realmente que agrada, ¿verdad?, al Señor? Todo lo que mandó a hacer. Entonces el tabernáculo del diseño. Mira lo que dice Éxodo capítulo 25, verso 40, por favor. Dice, mira y hazlo conforme el modelo que te ha sido mostrado en el monte. ¿Verdad? Estas fueron las instrucciones. 7 veces habla el Señor acerca del servicio, el servicio, y Dios demandó, ¿verdad?, que se asegurara que ese diseño se respetara. Cualquier otro tipo de servicio que se presentara que no era conforme al diseño era rechazado por Dios. Cualquier idea humana, ¿verdad?, que se ponía para servir al Señor era abominación al Señor. Cualquier invento o cambio que se llevaba era contaminación, así como yo le llamaba, contaminó, ¿verdad?, lo que el Señor realmente estaba mandando. Ahora, en el cambio de pactos, ¿verdad?, cuando hoy entendemos que ya no estamos en un pacto antiguo, ya no estamos en el antiguo pacto, pero nosotros no perdamos de vista, ¿verdad?, lo que Dios demanda con respecto al servicio. ¿Ve? Es el servicio que tiene que ver con su Hijo, el servicio que tiene que ver con la vida del Hijo, porque todo está enfocado en Él. Entonces, en el cambio de pactos, el sacerdocio, ¿verdad?, del antiguo pacto, había muchas actividades que involucraban, pero cada una apuntaba hacia la sustancia, que ahora ya está en aquellos que por la gracia del Señor han nacido de nuevo. Ahora, Cristo, ¿dónde está? Acabamos de leer el texto que puso el hermano Ignacio. El que se une al Señor, ¿con qué? Un espíritu es con Él. Por eso cuando la mujer se presentó al Señor Jesús para decirle, Señor, ¿dónde debemos de adorar? Nuestros padres adoraron en el monte Gerizim, ¿verdad? Y los judíos en Jerusalén. ¿Dónde pues debemos de adorar? El Señor le dijo, mujer, la hora viene y la hora es. ¿Ve? Se va a cambiar de lugar. Donde quiera que estés, amén, podrás adorar. Amén. Se va a cambiar de sustancia. Porque el Padre busca adoradores en espíritu y en qué? ¿Verdad? Y en verdad. Por eso es que si hay algo que Dios aún se agrada, es de una adoración que nace de un espíritu de adentro de nuestros corazones. Pero eso no quiere decir que entonces vamos a adorar y vamos a servir al Señor como se nos antoje. No. Habla de ese espíritu del Señor. Habla de ese corazón que está siendo circuncidado. Habla de esa alma que está siendo gobernada, que está siendo sometida por la obra del Espíritu Santo del Señor. Por eso es que cuando hay un corazón rendido al Señor, ve su servicio al Señor es producido por una vida. Diga, es producido por una vida. Ya no por como yo quiero, como yo pienso, no, es como dice el Señor. Y queridos, a veces nosotros hacemos lo que nos antoja y le llamamos servicio al Señor. Y más, no es así. Entonces yo quiero hoy en esta mañana poder animarle, exhortarle que su corazón, realmente su alma sea alineada, ¿verdad?, al servicio de Dios, pero que sea producido por esa vida que Dios ha depositado en usted. Y que su vida de usted realmente mengue, muera. ¿Ve? Que la vida de usted cada día le crezca para que esa vida del Señor pueda
servicio? El servicio que el Padre busca. Que tiene que ver con esa vida del Señor en usted. Dios está buscando la verdadera persona, naturaleza, fragancia, incremento, gloria, perfección, obra de Cristo, subiendo desde nuestras almas. Es lo que Dios espera. Por eso que el Padre busca este tipo de adoradores que adoren en esa vida del Señor, que sea producido por esa vida del Señor. Por eso que el servicio no es de acuerdo a tus ideas, no es de acuerdo a tus pensamientos, es producido por el Espíritu Santo de Dios en tu propia alma, en tu propio corazón. Esa es la adoración en espíritu y en verdad. ¿Ve? Esa adoración que es por el incremento de la vida del Hijo, que es por la circuncisión, ¿verdad?, de esa carne, que muchas veces hace lo que se le antoja hacer, sino que ahora ya no es así, ahora es la vida del Señor. Por eso aún hasta en nuestro hogar, cuando hay un incremento de la vida, tú eres una persona generosa, tú ayudas a las personas, porque esa es la vida del Señor, ¿verdad? Pero cuando no, tú siempre vas a ir pensando en ti, enfocado en ti, ¿ves? Pero solamente eso está revelando realmente qué naturaleza está gobernando en el interior de tu corazón. ¿Ves? Y eso está expresando la forma de cómo tú sirves realmente al Señor. Esa es la expresión realmente que hay en nuestros corazones. Servir a Dios por medio de la oración es un asunto de manifestar la fragancia y del conocimiento de Cristo. Miren lo que dice esa porción de la Escritura. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14 al versículo 16. Lo voy a leer en la traducción latinoamericana. Miren lo que dice el texto. Doy gracias a Dios porque nos hace participantes o participar del triunfo de Cristo. Gracias a Dios. Somos más que vencedores de Cristo, ¿verdad? Eso dice la palabra del Señor. Y porque nos permite anunciar por todas partes su mensaje, para que así todos lo reconozcan. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de su perfume. Cuando compartimos la palabra, cuando compartimos a Cristo, cuando hablamos acerca de la abundancia que hay en nuestro corazón, que debería de ser Cristo, aquí estamos despidiendo un perfume agradable. Ese es el perfume que Dios se agrada, esa es la adoración que Dios recibe. Cuando vamos por allí hablando del Señor, compartiendo la palabra del Señor, es el aroma que Dios recibe. Dios no estaba interesado, queridos hermanos, en carne quemada. Entonces, ¿por qué el pastor lo mandó a hacer? Porque apuntaba a Cristo. Porque hablaba del sacrificio de Cristo. Dios no estaba interesado en hierbas, en granos. No. ¿Por qué? Porque apuntaba a Cristo. Todo lo que tenía que ver con el servicio presentado hacia Él, que estaba envuelto Él. Por eso es que ninguna adoración donde Cristo no es adoración. No es adoración. Cuando tú estás haciendo cosas a tu antojo, a tu manera, pero no es Cristo, no es la vida del Señor realmente produciendo eso solamente es un capricho tuyo. Y podría sonar bien, pero si no es el Señor, no lo hagas. Pero si es el Señor, no pares. No importa cuántos días te debes de parar, porque es el Señor obrando en ti. ¿Verdad? Es muy importante, mira lo que sigue diciendo. Anunciar la buena noticia es como ir dejando por todas partes el suave aroma de un perfume. Y nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Que Cristo ofrece a Dios. Es la vida de Cristo. Cuando nosotros, ¿verdad?, el Señor produce en nuestro corazón servirlo, hablarle a una persona. ¿Por qué antes no lo hacías? ¿Por qué antes no dedicabas tiempo? Y si no dedicas tiempo es señal de que tu egoísmo es muy grande dentro de tu corazón. Porque no tienes tiempo para eso. Pero cuando el Señor comienza a circuncidar eso y el Señor comienza a provocar en tu interior, es porque la vida del Señor se está manifestando. Esa es la fragancia de Cristo realmente. Nosotros somos ese suave aroma que Cristo ofrece a Dios. Somos como un perfume que da vida a los que creen en Cristo. Por el contrario, para los que no creen, somos como un olor de muerte o olor mortal, dice otra versión.
de cumplir con la tarea que Dios nos ha dejado? Es una pregunta de la voz. Nosotros sabemos que esto no es por nosotros. Nosotros sabemos que es por la vida del Señor. Porque es Dios el que muchas de las veces te produce renunciar a tu propia vida, renunciar a tus propios intereses, renunciar a tu tiempo cómodo, porque es el Señor que está obrando en ti. Esa es la ofrenda agradable. Esa es la adoración que Dios recibe. Esa es la adoración. Ese es el servicio que tiene que ver con la vida gloriosa del Señor obrando en el interior de nuestros corazones. Primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Miren lo que dice este texto. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. ¿Para un qué? La Biblia dice que ahora somos un sacerdote no según el orden, ¿verdad?, de Leví, sino según el orden de Melquisedec. El Antiguo Testamento era un tipo, sombra de Cristo, ¿no? Ahora nosotros somos un sacerdocio diferente. Somos un sacerdocio, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenía que ver con ropaje, tenía que ver con cosas externas. Este sacerdocio tiene que ver con el Espíritu de Cristo en el interior de nuestros corazones. Entonces, en el Antiguo Testamento todo tenía que ver con lo externo, pero ahora tiene que ver con lo interno, con lo que el Señor produce. Tiene que ver con el servicio en el interior de nuestros espíritus, de nuestros corazones. También ustedes, como piedras vivas, ya no somos piedras muertas, como en el Antiguo Testamento, que estaban ahí solamente de adorno, puestas ahí para hacer una función, pero ahora nosotros somos piedras vivas. Donde quiera que andamos, el templo del Señor está allí. La gente se admiraba cuando pasaba y miraba ese edificio, pero ahora nosotros somos el edificio que está movible por donde quiera que anda. Y somos piedras vivas, y somos llamados para edificar la casa espiritual de Dios. Pero esto es una casa espiritual. Dios ya no mora en templos hechos por las manos de los hombres. Dios habita en su verdadero templo, que somos nosotros. Diga, somos nosotros. Pero entonces, este templo, ¿cómo debería de ser? ¿Cómo debería de ser este templo? Pablo dice, ¿no sabéis que vosotros sois templo del Espíritu Santo? O sea, somos templo del Espíritu Santo, pero vamos a ver con cochinada dentro del corazón. No puede ser. Si somos el templo del Señor, ¿lo saben? Lo que pasa es que, como andamos tan ensimismados, como andamos tan desconectados a veces, ¿ve? Realmente en nuestra propia conciencia de lo que es el templo, de lo que es que el Señor realmente more, o a veces no mora. Y por eso vivimos así. Pero imagínate que permite que su conciencia comience a cauterizarse. Y antes tenían un temor reverente al Señor, pero ahora ya no. Es porque la conciencia comenzó a cauterizarse. Dejó de escuchar la voz del Espíritu que le traía juicio, que le hacía saber que su condición en la que estaba viviendo no era la correcta. Entonces llega un momento que la conciencia se empieza a cauterizar. Gloria a Dios cuando el Señor aparece por medio de su Espíritu a enjuiciarnos, ¿ve? Y a podernos mostrar que esa manera como nosotros estamos hablando, como nosotros estamos viviendo, que es producida por la obra, ¿verdad?, adámica, no es agradable. Y el Señor lo que quiere hacer es que eso muera. Y comienza Dios a circuncidar el interior de nuestros corazones con la vida de su Espíritu. La espada del Espíritu del Señor comienza a cortar, comienza a separar, porque Él quiere un pueblo santo para su gloria. Eso no ha cambiado, queridos. Así como en el Antiguo Testamento el templo, ¿verdad?, tenía que respetarse y honrarse. ¿Ve? Entonces, ¿qué piensas tú que hoy en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Pacto tú debes de vivir como quieras? No, Señor. Si usted es un templo santo, es un templo santo donde el Espíritu Santo del Señor mora. Y debe de haber en nuestro corazón ese deseo. ¿Ve? Que esa vida realmente mantenga todo el tiempo nuestros corazones conscientes de que somos un templo santo para la gloria del Señor. Ahora, somos piedras vivas. También ustedes, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo.
En el Antiguo Testamento el sacerdocio tenía dos funciones. Uno era lo que se presentaba hacia Dios, ¿cierto? Todo lo que tenía que ver con lo que se daba a Dios, los sacerdotes estaban para ministrar al Señor, para servir al Señor. Pero también lo que Dios, ¿verdad?, decía a través de los sacerdotes para ministrar al pueblo. Esa era la función. Por eso es que nosotros, en nuestro servicio hacia el Señor, ¿verdad?, es lo que nace de aquí adentro de nuestro corazón para el Señor. El apóstol dice en la carta a los Hebreos, por favor, vean conmigo, miren lo que dice. Hebreos capítulo 13, por favor. Hebreos 13, verso 15 y verso 16. Así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo? Siempre. No vamos a sobre el tiempo. No. Ofrezcamos siempre a Dios. Y yo creo que todos me entiendan. Ahí en tu trabajo tú puedes ofrecer servicio a Dios. Ahí en la escuela tú puedes ofrecer servicio a Dios. Ahí en el trabajo, donde quiera que estés, tú puedes ofrecer. Vas manejando, tú puedes ofrecer servicio a Dios. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. O sea, si Cristo, si la vida del Señor, si el Espíritu del Señor no está involucrado, no es servicio. Diga, no es servicio. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. No me diga que usted no tiene tiempo para eso. No me diga que usted no lo puede hacer. Si usted entiende que usted opera en un sacerdocio totalmente diferente, en un sacerdocio que ya no está regido solamente por un lugar, sino en un sacerdocio donde la vida del Espíritu está morando en usted. No, allí donde estás, allí donde estás, puedes ofrecer sacrificio de adoración al Señor y puedes disfrutar de su presencia. Y ese templo se mantiene limpio constantemente porque hay un continuo servicio al Señor. Pero mira lo que sigue diciendo, fruto del labio que confiesa en el nombre. Dice, ¿y de hacer qué cosa? Bien. De la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Todavía hay sacrificios en el nuevo pacto. Lo que pasa es que son diferentes a el antiguo pacto, pero todavía existe hay sacrificios. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran externos, se hacían externamente. Los sacrificios del nuevo pacto nacen de la vida de Cristo, son producidos por la vida del Señor y lo puedes hacer donde quiera que estés y lo haces al Señor, fruto de labios que confiesen su nombre al Señor, pero también cuando ves las necesidades de los demás puedes suplir, porque tú eres un sacerdote según el orden de Melquisedec para servir al Señor de esa manera. Producido por qué? Por la vida del Señor. Por la vida del Señor. Por eso es que es muy importante que tú y yo podamos ver eso. Permítame leerle 1 de Pedro capítulo 2, versículos 4 y 5, pero en la traducción latinoamericana. Mira lo que dice: ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Dios nos está usando como piedras vivas para construir un templo espiritual. Por eso que este templo es espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Además, ustedes son sacerdotes especiales y por medio de Jesucristo, le ofrecen a Dios los sacrificios que a Él le agradan. Entonces, todo cambia, todo cambia. Cambió la sustancia y cambió el lugar. En el Antiguo Testamento era un lugar externo,
en el Nuevo Testamento es interno. Ahora es la vida del Señor, ¿verdad? Por eso, ¿qué le podemos realmente nosotros dar de nosotros mismos? No. Todo lo que Dios realmente recibe es de lo que el Señor realmente está haciendo en nuestros corazones. Y también, ¿por qué le vamos a exigir a la gente cuando el Señor no está haciendo nada? Pero cuando el Señor está haciendo, eso es natural. Eso es por la vida. Eso es una ofrenda, ¿verdad?, que nace de adentro por el amor de Dios en sus corazones. Eso es un placer. Eso es un gozo hacerlo. Porque es producido por el Dios de amor que está dentro de nuestros propios corazones. ¿Ve? Pero si usted obliga a la gente, se va a dar cuenta que todo el tiempo la gente anda hablando, porque lo está haciendo desde su naturaleza adámica. Pero cuando es la vida del Señor, no es así. Hay un servir al Señor completamente diferente. Cuando hay un servir, ¿verdad?, desde la naturaleza adámica, te sientes ofendido por esto, te sientes ofendido por lo otro, te sientes ofendido. ¿Ve? Porque no te agradecen, porque estás operando en una naturaleza equivocada. Pero cuando es la vida del Señor, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como si fuera para el Señor y no para los hombres, porque del Señor esperas su recompensa. Entonces hay más en el corazón, porque el servicio es producido, ¿verdad?, por esa vida que glorifica, que expresa realmente al Hijo de Dios en el interior de nuestros corazones. Vamos a terminar. Miren lo que dice la palabra del Señor. Entonces, la voluntad de Dios no solo es que hagamos cosas que nosotros queramos para Él, sino que hagamos todo aquello que tiene que ver con el incremento de Él en nosotros. Ese es el servicio que a Dios le da. Eso es lo que Dios recibe. Eso es lo que Dios se complace. Cuando esa vida del Hijo está obrando en nuestro interior y lo comenzamos a hacer desde esa vida, desde ese obrar del Señor en el interior. Romanos capítulo 1, versículo 9. El apóstol, escribiéndole a los hermanos que estaban en Roma, dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. ¿Dónde servía Pablo? En su espíritu. Aquí hay. Por eso el servicio tiene que nacer de aquí adentro. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, en la buena noticia de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Ay, pastor, yo no puedo decir, ¿cómo no? Sí puedes hacerlo. Puedes hacerlo, puedes orar por los hermanos, hay tantas cosas, ¿verdad?, que la vida del Señor, el Espíritu del Señor más, que todos aquellos que tienen el Espíritu del Señor los inquieta a hacer, porque el Espíritu de Dios es el que produce el querer, cómo hacer su perfecta ¿qué? Voluntad. Eso dice la palabra. Entonces, otra versión dice: yo sigo a Dios anunciando las buenas noticias acerca de su Hijo y lo hago de todo corazón. Dios es testigo de que siempre oro por usted. Entonces, todo lo que se hace producido por la vida del Señor va a ser de todo corazón, va a ser con amor, va a ser con pasión, ¿verdad?, va a ser con responsabilidad, porque es producido por la vida del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Nosotros, si servimos, Pablo dice: yo he trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios está en mí. Entonces no hay nada que jactar. Cuando servimos al Señor, tal vez producido por esa vida del Señor, no hay nada que jactarnos.
Porque lo que se jacta es la vida adámica, pero la vida de Cristo no es así. No. Entiende que todo lo que tenemos por la gracia del Señor en el nombre poderoso. Así que, mis queridos, ¿qué les quiero decir? Que este servicio al Señor, que es producido por la vida del Señor, no aumenta, sino todo lo contrario, que aumenta. Esa es la evidencia del aumento de Cristo en usted. Pablo escribe a los Hebreos, capítulo 6, verso 10, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Dios no es injusto para olvidar todo aquello que hacemos por el nombre. El nombre tiene que ver con la vida de Cristo. ¿Ve? Así, en su nombre, habiendo servido a los santos en el pasado y sirviéndoles ahora. Dios no es injusto para olvidarse de eso. Dios siempre tiene en su memoria lo que usted y yo podemos hacer cuando servimos al Señor de esto. Imagínense, a mí me llama la atención que había un hombre llamado Cornelio, que dice que era piadoso pero desconocía al Señor. Y un día, ¿verdad?, él hacía sus limosnas, y dice la Escritura que llegaba como un memorial acá al Señor. Ayudaba a la gente, ayunaba, creía de acuerdo a lo que él entendía en Dios. Y la palabra del Señor dice que un día un ángel se le apareció y le dijo: manda a traer a Pedro, porque él te va a decir lo que es necesario que hagas. O sea, lo que haces está bien, pero tiene que proceder de una vida diferente. Tiene que proceder de la vida del Hijo, porque ese es el sacrificio que el Padre se complace. Ese es el servicio que el Padre recibe, lo que es producido por la vida del Hijo de Dios. Póngase todo eso. Queridos, yo voy a decirles algo. Esta congregación es una congregación pequeña, ¿sabes? No grande. Pero yo sí he podido ver la fidelidad, he podido ver el corazón de muchos, ¿verdad? Déjenme decir una cosa. Por ejemplo, en esta ya de la pandemia que pasamos, ¿sabe? Que muchas de las cosas que nosotros ayudamos a personas. Nosotros ayudamos a personas. Mucho de lo que nosotros también tomamos de la sociedad de acá, ¿sabe? Que ayudamos a las personas. Esta congregación, yo puedo decirle que es una congregación generosa. Es una congregación que cuando ve la necesidad ha salido a hacerlo. Es verdad que es nuestras posibilidades, ¿verdad? Pero siempre lo hemos hecho. Siempre lo hemos hecho. No hemos sido una congregación, ¿sabe? Que solamente tenemos la información. No, yo soy testigo que en esta congregación, ¿verdad?, hay una expresión de la vida del Señor. Pero déjeme decir una cosa: esa expresión de la vida del Señor no solamente tiene que ser en nuestra reunión, no. Tiene que ser donde quiera que esté. Ese servicio al Señor no solamente tiene que ser acá, no, tiene que ser allá donde está. Porque cuando usted comienza realmente a servir al Señor, es como un aroma agradable. Y muchos empiezan a ver que hay algo totalmente diferente que nace de ese corazón. Es la vida del Señor. Para algunos es verdad, quizás les va a caer mal. A veces hasta para la propia casa, lo que haces a veces como que es detestable, como que todo es muy agradable, pero para el Señor eso es perfume agradable al Señor. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque sin duda su tiempo será. Padre, te damos muchas gracias en esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por tu palabra, que nos hace ver, Señor, el servicio que tú hoy, en este tiempo del nuevo pacto, Señor, te agrada. No un servicio que tenga que ver, Señor, con solamente expresiones, palabras, pero sin hechos. No que tenga que ver, Señor, con la apariencia donde la naturaleza adámica se jacta. No. Es la vida de Cristo obrando desde el interior. Señor, que eso en nuestros corazones cada día
pueda ser aumentado, porque a medida que eso está sucediendo como una experiencia de esa realidad de Cristo en nosotros, Señor, hay una mayor adoración, hay una mayor fragancia donde quiera que nosotros vayamos, en donde quiera que nosotros estemos. La gente querrá ver a ese Dios que se deja ver a través de vitrinas como nosotros, que es muy posible que todavía hay mucha rajadura, pero que se puede ver que hay algo de Dios. Por eso, Señor, te damos gracias por haberte complacido de mirarnos, Señor, a nosotros cuando realmente no éramos nada, y te dignaste de poner ese tesoro, que lo depositaste en vasos de barro que tienen tanta rajadura, pero lo que hace valioso a ese vaso es el tesoro que depositaste, es la vida de tu Hijo. Y eso es lo que tú buscas en tu cuerpo, en tu iglesia, la expresión de ese Hijo. Permítenos, danos la gracia, danos la sabiduría, Señor, para que nosotros podamos expresar a Cristo a través del servicio donde quiera que estemos, en el nombre glorioso de Jesús. Padre, gracias por la vida de cada uno de tus hijos y hijas, Señor, que se están dejando usar como esa expresión de Cristo a través de lo que ellas hacen, que produce, Señor, que es producido por la vida tuya en el nombre de Jesús. Aún, Señor, lo que nosotros damos y ofrendamos, Señor, es una expresión de la generosidad de la vida de tu Hijo en nuestros corazones. Porque nosotros entendemos que todo, absolutamente todo, lo que nosotros tenemos proviene de ti. No hay nada, Señor nuestro. Por eso dice David, ¿con qué te podemos impresionar si todo lo que nosotros hemos recibido lo recibimos de ti? Por eso nos despojamos para hacerlo con libertad, porque entendemos, Señor, que este también es un servicio que a ti te agrada. En el nombre de Jesús lo hacemos con gozo y con alegría del corazón. Que nunca en cada una de sus casas de mis hermanos haya, Señor, falta de alimentos. Señor, que ellos puedan ser suplidos siempre en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Puede pasar.